En los palacios dorados de Alejandría, la belleza no era un don, era una sentencia. Las antorchas lamían los relieves de dioses antiguos, Osiris e Isis, atrapados en un abrazo eterno que parecía justificar cualquier pecado bajo el velo de lo divino. Pero tras el oro y los mármoles bruñidos, no respiraba ningún mito, solo el sudor frío de una niña de 14 años, pegado a la tela de su vestido nupcial como una segunda piel. Arsínoe permanecía inmóvil, coronada demasiado pronto, cargando sobre la frente una joya tan pesada como un grillete. Los sacerdotes entonaban himnos, bajaban la cabeza como si se tratara de un rito sagrado. Los generales, duros como piedra, evitaban mirarla. Ningún filósofo abrió la boca, ningún cortesano se atrevió a protestar. Todos sabían lo que ocurría, todos callaban, y ese silencio se volvió más atronador que los tambores. El padre, hombre y dios autoproclamado, ajustaba la corona en la cabeza de su propia hija. No lo hacía como quien entrega una dote, sino como quien marca el ganado o antes del sacrificio. En ese instante, Alejandría parecía brillar con 1000 luces, pero bajo la superficie el mármol sudaba como hueso humano. Las columnas resplandecían, los frisos relucían, pero entre las grietas se filtraba el hedor de resina quemada, mezclada con el temblor de una virgen ofrecida como pacto político. Esa boda no era unión, era un contrato de sangre, el cuerpo de una niña convertido en bóveda para encerrar la pureza de un linaje. Y aquí es donde la historia se vuelve espejo para nosotros. En México, en nuestros pueblos olvidados, también conocemos el peso del silencio. ¿Cuántas veces hemos visto que nadie se atreve a de hablar, aunque todos sepan la verdad? Bodas arregladas, uniones prohibidas bendecidas en secreto, familias enteras callando por miedo a los poderosos. En la sierra, en la costa, en los barrios más pobres, el silencio también ha sido decreto. Y esa es la misma atmósfera que envolvía a Arsínoe. Un salón lleno de gente, pero sin una sola voz que se atreviera a romper la cadena. Nadie miraba a la niña directamente. Todos desviaban los ojos como si así borraran la culpa. Solo quedó su sombra planchada sobre el suelo, una cicatriz oscura que se grabó en las paredes como advertencia, pero fue borrada de cada oración. Esa noche, la doncella Arsínoe dejó de existir. Lo que emergió de aquel rito no era ya una hija, era una pieza tallada para sobrevivir, obediente, enseñada a sonreír aunque sangrara, a bajar la voz aunque las paredes escucharan. Su único refugio era la quietud. Mirar sin pestañear, aprender a fingir serenidad mientras por dentro ardía un fuego que aún no se apagaba. La boda podía extinguirse en unas horas, pero dentro de su médula comenzaba a prender una chispa diferente. No brillaba en la corona impuesta por su padre, sino en sus huesos frágiles, en su instinto de no dejarse devorar sin antes morder. Esa chispa, silenciosa y peligrosa, sería la que más tarde incendiaría toda una dinastía. Aquí, en este palacio de piedra y perfumes, no se nacía para amar, se nacía para ofrendarse. La infancia se convertía en moneda, el vientre en bóveda, la familia en jaula. Arsínoe, primer cordero marcado, prometía, aunque en silencio, convertir el aro de metal en cuchilla, no para liberarse de inmediato, sino para durar más que cualquier lengua que llamara sagrado a su tormento. En esos corredores donde las flores se pudrían mezcladas con carne, se estaba sembrando un veneno que siglos después aún respiramos en la historia. Y esa es la clave de esta primera parte. Comprender que el poder no brota de la ternura paterna, sino del miedo, de la carne ofrecida como sacrificio, de la inocencia transformada en estrategia. Mientras las antorchas se apagaban lentamente y las estatuas parecían vigilar en silencio, Alejandría sellaba un pacto que no se escribiría en papiros, sino en cicatrices humanas, porque el verdadero mármol de aquel salón no eran las columnas, era el cuerpo de una niña usada como altar. Cuando el cuerpo de Alejandro Magno se enfrió en Babilonia, el mundo que había conquistado se quebró como una vasija contra el suelo. No dejó herederos claros, ni paz firmada.
Los generales, que alguna vez fueron hermanos de lanza, se convirtieron en lobos disputando las sobras. Cada ciudad, cada región, fue partida como si el cadáver del conquistador se repartiera a dentelladas. En esa lucha apareció un hombre que nadie había calculado, un guardia corpulento pero astuto, Ptolomeo. No fue el más brillante en batalla, no encabezó ejércitos con gloria, pero entendió algo que sus rivales no. La espada se oxida, el mito fermenta. Robó Egipto no con lealtad, sino con astucia. Se envolvió en símbolos más viejos que él mismo, reclamando descender de Heracles por la sangre y de Osiris por el espíritu. A los griegos se presentó como rey de linaje puro, a los egipcios como dios resucitado. Para todos era faraón. Así plantó la primera semilla de una dinastía nacida de contradicciones. Era un tronco que parecía fuerte, pero su raíz ya estaba podrida, porque no se basaba en verdad ni justicia, sino en un relato inventado. Y aquí aparece la maldición. Para proteger esa mentira, los sucesores de Ptolomeo corrompieron lo más íntimo, la familia. Donde los campesinos veían amor, ellos vieron estrategia. Donde un padre debía dar cobijo, él veía oportunidad. Un hermano podía volverse esposo, un padre amante, una hija llave para blindar la sangre. El árbol genealógico ya no crecía hacia afuera, se mordía la cola como serpiente. Esa es la paradoja que aún resuena en nuestra historia mexicana. ¿Cuántas veces hemos visto caciques que se proclaman descendientes de santos, de conquistadores, de héroes falsos, solo para justificar su poder? ¿Cuántas veces el apellido importa más que la justicia? Pueblos enteros atrapados en genealogías inventadas, donde los poderosos convierten la sangre en dogma y al pueblo en testigo silencioso. Los Ptolomeos inventaron una regla no escrita: pureza o extinción. Esa consigna, repetida en los templos y grabada en la piel de cada princesa, se convirtió en grillete. Las niñas eran preparadas como monedas, los niños como piezas de ajedrez. Un vientre intacto valía más que un ejército. Un matrimonio incestuoso, más que una alianza. Así nació un linaje que confundía lo sagrado con lo degenerado. Alejandría floreció en apariencia. Bibliotecas llenas de papiros, astronomía, arquitectura, comercio. Pero bajo las losas, lo que alimentaba ese brillo era carne ofrecida. Cada boda era un pacto de miedo, cada vientre sellado una bóveda de dioses domesticados. El esplendor ocultaba la podredumbre, como esas casas de adobe en la sierra mexicana que, vistas desde afuera, parecen firmes, pero por dentro guardan secretos de violencia y silencio. Arsínoe nació en medio de esa contradicción, hacia el 316 a.C., entre cánticos griegos y amuletos egipcios. Su cuna fue mitad altar, mitad jaula. Mientras dormía, las nodrizas recitaban himnos no para protegerla, sino para conservar su virginidad como moneda de cambio. No era devoción, era cálculo. Desde la primera respiración fue tratada como un activo político. La semilla ya estaba plantada mucho antes de que ella creciera. Era una semilla envenenada que brotaría en cada generación, alimentando un árbol torcido. Y ese árbol, regado con silencio, miedo y superstición, prometía frutos amargos, un linaje destinado a devorarse a sí mismo, porque el verdadero templo que Ptolomeo fundó no estaba hecho de piedra, sino de carne familiar ofrecida en sacrificio. Y como en tantas historias prohibidas de nuestros pueblos, lo que se calla en la casa termina siendo la maldición de toda la comunidad. Arsínoe no conoció nunca lo que era una infancia. Sus primeros recuerdos no fueron juegos ni canciones, sino silencios cargados. En su cuna, entre sedas griegas y amuletos egipcios, escuchaba rezos que parecían plegarias de amor, pero eran cálculos disfrazados de fe. No se trataba de pedir protección a los dioses, sino de preservar un cuerpo intacto, un vientre que algún día serviría de moneda. Desde pequeña aprendió a leer los gestos antes que las palabras. Observaba cómo su madre temblaba cada vez que Ptolomeo, su padre, atravesaba el salón. Veía a los sirvientes bajar la mirada, a los ministros hablar en acertijos, a los soldados jurar lealtades que duraban lo mismo que una copa de vino.
Su mundo no era un palacio de oro, era una escuela de sospecha. En los corredores, el aire estaba lleno de fantasmas. Un primo desaparecía tras una cena, una tía borrada de los registros tras un susurro mal interpretado. Nadie se atrevía a preguntar, nadie lloraba en público. Era como en tantos pueblos de México, donde la gente sabe que alguien no volvió, pero se limita a decir, se fue lejos. El silencio era la única forma de sobrevivir. A los 10 años, Arsínoe ya recitaba versos homéricos y plegarias a Isis con la misma entonación solemne de un sacerdote. A los 12, había aprendido a leer rostros como otros leen papiros, una ceja levantada, un temblor en la voz, un silencio demasiado largo. Esa era su verdadera educación, el arte de sobrevivir en una casa donde la ternura podía costar la vida. No tuvo juegos, tuvo ensayos de obediencia, no tuvo amigas, tuvo rivales ocultas. Cada mirada de una hermanastra podía esconder un futuro veneno. Cada abrazo de una tía, un pacto roto. En su piel comenzaron a grabarse cicatrices invisibles, las marcas de ver cómo la familia se devoraba a sí misma. Y aquí volvemos a México. ¿Quién no ha escuchado historias de casas donde se dicen, aquí no se habla de eso? Secretos de sangre escondidos bajo rosarios, silencios transmitidos como herencia. Niñas que aprenden a bajar la cabeza para no provocar, a sonreír mientras cargan heridas. Arsínoe vivía esa misma escuela, pero magnificada por el mármol y los himnos. El palacio parecía un templo de sabiduría, con filósofos discutiendo constelaciones y escribas copiando poemas. Pero para Arsínoe, las verdaderas lecciones no estaban en papiros, sino en el miedo que flotaba entre las paredes. Aprendió que hablar fuerte era peligroso, que confiar en un gesto podía ser sentencia. Descubrió que la supervivencia dependía de ver sin mirar, escuchar sin repetir, callar aunque doliera. A los 14 años, ese aprendizaje alcanzó su clímax. Fue puesta frente a un altar iluminado por antorchas. Los sacerdotes cantaban himnos a Isis, proclamando una unión divina. Pero todos sabían que era una blasfemia. Su propio padre la reclamaba como esposa. La niña que había sido moldeada en silencio, ahora era entregada como llave viviente del linaje. Ese día, Arsínoe comprendió lo que ningún papiro enseñaba, que en su mundo la piedad equivalía a extinción, y la pureza era una cadena. Porque su infancia no fue un tiempo de juegos, fue un ensayo general de sacrificio, una jaula de seda donde aprendió que el amor no existía, solo pactos, que la familia no era refugio, sino trampa. Y en esa jaula nació la mujer que pronto convertiría cada lágrima contenida en estrategia. Cuando Arsínoe fue entregada a Lisímaco, rey veterano de Tracia, Macedonia y Asia Menor, nadie habló de amor. Nadie susurró palabras de ternura. Los ministros no pronunciaron felicidad, sino utilidad. Ella, joven y cultivada en los rezos griegos y las danzas egipcias, se convirtió en joya diplomática para barnizar el trono de un soldado envejecido. Para Lisímaco, aquella niña mujer era un trofeo que aseguraba prestigio. Para Arsínoe, él era un puente hacia un reino que devorar. Desde el primer día, respiró un aire extraño, vino áspero, cuero de armaduras, incienso para dioses extranjeros. Caminaba por pasillos donde los consejeros eran más fieles a la vanidad que a la corona, y donde los generales solo confiaban en la espada. Pero entre todos los rostros, hubo uno que brillaba demasiado: Agatocles, el hijo primogénito de Lisímaco. Alto, carismático, querido por soldados y poetas. Su sola presencia era una amenaza, no porque atacara a Arsínoe, sino porque encarnaba lo que sus hijos aún no podían ser: herederos legítimos. En la lógica torcida de su linaje, el afecto era veneno. Cualquier simpatía no autorizada se convertía en obstáculo. Fue entonces cuando Arsínoe comenzó a tejer su danza silenciosa. No necesitó daga ni espada. Bastó con un gesto casual al servir una copa de vino, con un susurro sembrado en la oreja correcta, con una ceja fruncida al momento exacto. Cada rumor era una semilla.
cada mirada de duda, un ladrillo en el muro contra Agatocles. Los ministros, humillados por su altivez, se volvieron cómplices. Los sirvientes, resentidos, añadieron chismes. Los generales, ignorados por Agatocles en una cena, empezaron a preguntarse si el muchacho los despreciaba. Poco a poco, la simpatía que lo rodeaba se fue volviendo sospecha. Era como en los pueblos de México, donde basta con un rumor bien sembrado para destrozar una reputación. Nadie necesita pruebas, basta el murmullo repetido en las esquinas. Cuando la nieve cubrió los patios del palacio, el fruto envenenado maduró. Una noche, los muros retumbaron. Agatocles fue arrancado de su cámara. La acusación era absurda pero suficiente. Conspirar contra su propio padre. No hubo juicio, no hubo confesión. Solo un silencio interrumpido por gritos ahogados y sangre manchando la escarcha. Lisímaco jamás volvió a sonreír. Arsínoe, en cambio, ya había asegurado el futuro de sus hijos por nacer. El heredero oficial había caído, y con él cualquier obstáculo para que la descendencia de Arsínoe ascendiera. Su vientre, cargado con nuevas vidas, se volvió su escudo más poderoso. Aquí otra vez la historia resuena con lo nuestro. En México, sabemos del poder del rumor, de cómo en una comunidad basta con señalar a alguien de traidor para enterrarlo en vida. Sabemos que el poder se hereda no por ternura, sino por estrategia. Arsínoe se movió como tantas figuras en nuestros pueblos, sin levantar la voz, pero manejando los hilos del miedo y de la sospecha. Su matrimonio no fue unión de corazones, sino contrato de guerra. Su estrategia no fue amar, sino sobrevivir. En ese tablero, cada copa de vino era una trampa, cada palabra un cuchillo invisible. Y ella, que había sido moldeada en silencio desde la infancia, usó ese silencio como arma más letal que cualquier espada. Cuando el invierno se llevó a Agatocles, el reino quedó teñido de luto. Pero bajo ese luto germinaba la certeza de que Arsínoe ya no era la niña temblorosa de Alejandría. Ahora era estratega, capaz de convertir rumores en verdugos, sonrisas en sentencias. Su matrimonio, más que un refugio, fue el escenario donde aprendió a devorar antes de ser devorada. El invierno del 280 se llevó a Lisímaco. No fue el destino piadoso ni una enfermedad lenta, sino la espada de Seleuco, enemigo implacable en la batalla de Corupedio. De un golpe, Arsínoe pasó de reina protegida a viuda desamparada, y sus hijos, apenas brotes jóvenes, quedaron convertidos en piezas huérfanas en un tablero manchado de sangre. En esa caída, Arsínoe creyó que al menos le quedaba un refugio, la maternidad. Pero la dinastía no concede refugios, solo sacrificios. Uno a uno, sus hijos fueron arrancados de su lado. El mayor, acusado de rebelión, fue decapitado frente al consejo. El segundo, aún niño, fue envenenado en un banquete. Sus labios se tornaron azules entre trozos de cordero y higos bañados en miel. El más pequeño desapareció en medio de una nevada. Nunca se encontró su cuerpo, solo un lecho vacío, y el silencio de los criados que sabían demasiado. En Alejandría dirían que fueron los dioses quienes cobraron tributo, pero Arsínoe sabía que no eran dioses, eran hermanos, medios hermanos, rivales disfrazados de protectores. Ptolomeo Cerauno, su medio hermano, la había recibido con abrazos y promesas de protección, pero en sus ojos ardía la codicia. Era el verdugo oculto tras las sonrisas. Para una madre, ver morir a sus hijos debería ser el dolor más grande. Pero Arsínoe no lloró. El llanto estaba prohibido. Las lágrimas en la corte eran interpretadas como debilidad, como invitación a la traición. Lo que se quebró dentro de ella esa madrugada no fue amor de madre, sino la ilusión de que la sangre podía salvar a la sangre. Y aquí México vuelve a resonar. ¿Cuántas madres enlutadas hemos visto en nuestros pueblos, enterrando a sus hijos víctimas de violencia, sin justicia, sin nombre de culpables? Madres que guardan silencio porque el poder local controla todo. Policías, jueces,
hasta las oraciones de la Iglesia. La historia de Arsínoe es también la de esas mujeres que saben quién arrancó a sus hijos, pero no pueden decirlo en voz alta, porque hablar equivale a morir 2 veces. En la corte, cada muerte infantil se disfrazaba de accidente, de castigo divino, de justicia celestial. Pero todos sabían la verdad. La sangre real nunca duerme sin cuchillo al lado. La maternidad, que debía ser refugio, se volvió carnicería. Arsínoe no fue madre en sentido pleno, fue administradora de sacrificios. Cada hijo era al mismo tiempo esperanza y amenaza, promesa y sentencia. Cuando la última respiración infantil se apagó entre los muros helados, Arsínoe se transformó. La mujer que había cargado coronas como grilletes dejó atrás cualquier resquicio de ternura. No le quedaba nada que perder, excepto lo único que nadie podía arrancarle: su instinto de sobrevivir. Envuelta en túnicas negras, abandonó Macedonia. No cargaba duelo, cargaba cálculo. No llevaba recuerdos de sus hijos, llevaba la certeza de que la sangre ya no redime, solo condena. Regresó a Alejandría no como exiliada, sino como augurio viviente. Viuda sin reino, madre sin herederos, reina sin corona, pero con una promesa ardiente. Lo poco de pureza que aún corría por sus venas sería la última llave para sostener el linaje. Y es aquí donde su figura se vuelve aún más perturbadora. Ya no era solo víctima ni hija marcada por un padre incestuoso. Era estratega, endurecida, lista para negociar su propio cuerpo una vez más, si eso significaba sobrevivir, como tantas mujeres de nuestra tierra que, tras perderlo todo, se levantan no para llorar, sino para resistir. La diferencia es que Arsínoe no buscaba justicia ni redención, buscaba poder, y estaba dispuesta a usar la tragedia de sus hijos como combustible. Así, el dolor materno se convirtió en piedra, la ternura en acero. Arsínoe ya no lloraba. Reinaba en silencio sobre sus propias ruinas, preparándose para el siguiente movimiento: volver a ser en Alejandría y reclamar un trono no con amor, sino con la frialdad de quien sabe que la familia es la cárcel más peligrosa. Cuando Arsínoe volvió a Alejandría, no era la misma niña coronada a la fuerza ni la viuda que escapó de Macedonia. Era otra cosa, una sombra con túnicas negras, una mujer endurecida que ya no cargaba lágrimas, sino cálculo. Había enterrado a un esposo y a sus hijos, pero en su mirada ardía todavía una chispa que ni el frío del exilio pudo apagar. La ciudad la recibió con un silencio incómodo. Las murallas aún brillaban con oro, los templos con incienso, pero todos sabían que detrás de esa fachada corría veneno. Alejandría era una paradoja, faro del saber, pero también jaula de incestos. Arsínoe lo sabía mejor que nadie, y llegó no para pedir refugio, sino para ofrecer un pacto imposible. Su hermano menor, Ptolomeo II, era un rey demasiado joven y demasiado erudito. Amaba los pergaminos, los astros, los jardines. Creía en la belleza de las palabras más que en la crudeza del poder, pero en Alejandría los sueños eran veneno. Arsínoe lo miró y con voz tranquila le propuso convertirse en su igual, no su hermana, no su viuda errante, sino su diosa, su esposa, su corregente. La propuesta tembló en los labios de los sacerdotes. Era un sacrilegio. Pero en el lenguaje de los Ptolomeos, lo prohibido podía transformarse en dogma si aseguraba el trono. Se invocó a Isis y a Osiris, los dioses hermanos amantes, para justificar lo impensable. Una vez más, la sangre se disfrazó de pureza. Aquí otra vez México resuena. ¿Cuántas veces hemos visto que la Iglesia bendice lo que conviene al poderoso, aunque todos sepan que es pecado? ¿Cuántos caciques han usado la fe para cubrir sus excesos, para legitimar uniones prohibidas o injusticias abiertas? El pueblo calla, los curas entonan cánticos, y la mentira se convierte en tradición. El matrimonio de Arsínoe y Ptolomeo II no fue una boda, fue un decreto político. Los sacerdotes, algunos comprados, otros quebrados,
Proclamaron que sólo la unión de hermanos mantenía fértil al Nilo, vivas las cosechas y contenidas las guerras. La fe fue convertida en prisión. Cada altar nuevo era un ladrillo en esa cárcel invisible. En los patios perfumados con incienso, las estatuas comenzaron a multiplicarse. Arsínoe y su hermano, representados como dioses vivientes, no como consorte, sino como codeidad. La liturgia infectó la educación, el comercio, la ley. Niños en Memphis aprendieron a recitar que los dioses se apareaban entre hermanos y que negarlo era traicionar al reino. El silencio se volvió complicidad. La complicidad, supervivencia. Quien se atrevía a cuestionar era marcado como traidor, no a la corona, sino a los dioses mismos. Y en un país donde la fe lo impregnaba todo, la herejía no tenía tumba digna. Para Arsínoe, este matrimonio fue más que un pacto. Fue su renacimiento como arquitecta de un imperio cimentado en el incesto. Lo que comenzó como una tragedia personal, ser esposa de su propio padre, ahora se transformaba en ideología de Estado. Lo prohibido se volvió mandato, lo impuro se volvió dogma. Y es aquí donde vemos el filo más cruel de su estrategia. Arsínoe convirtió la vergüenza en poder. Lo que debería haberla marcado como víctima, lo transformó en bandera. Ya no necesitaba esconder su tormento, lo elevó a altar. Y bajo esa máscara de pureza divina, consolidó la dinastía que pronto se hundiría en su propio veneno. Como en tantos pueblos de México, donde el silencio de hoy se convierte en la maldición de mañana, Alejandría eligió callar. Eligió bendecir lo prohibido porque era más cómodo que enfrentar la verdad. Y en ese silencio, Arsínoe selló el círculo de la serpiente. La familia como cárcel, la fe como mordaza, el poder como sacrificio eterno. El matrimonio entre Arsínoe y Ptolomeo II no tardó en transformarse en máquina. Una máquina de oro, incienso y miedo. Cada semana se levantaban nuevas ceremonias, cada mes se erigían estatuas más altas, cada año se escribían himnos más largos. No era fe, era propaganda. Los sacerdotes repetían hasta el cansancio. Solo la unión de hermanos mantiene fértil al Nilo. Las cosechas, en cambio, comenzaban a flaquear. Los graneros se vaciaban para alimentar banquetes y festivales en honor a la pareja divina. Uvas maduras, cabras sacrificadas, vino especiado corría como río dentro de los palacios. Afuera, en los pueblos, las familias masticaban raíces secas. En los barrios pobres de Alejandría, madres enterraban a sus hijos flacos, mientras en los templos se ofrecían banquetes a los dioses. Aquí México se refleja con nitidez. ¿Quién no ha visto templos llenos de flores y veladoras, mientras afuera los niños pasan hambre? ¿Quién no conoce historias de pueblos donde las mejores cosechas se entregan como ofrenda, mientras las casas se caen a pedazos? En Alejandría, como en tantos rincones de nuestro país, la fe se convirtió en mordaza. El ejército, antaño defensa del reino, se transformó en teatro. Campañas rituales, desfiles interminables, soldados convertidos en figurantes de una obra sagrada. Los generales dejaron de preocuparse por las fronteras. Su lealtad se medía en sacrificios ofrecidos, no en victorias. Y cada sacrificio drenaba más oro, más sangre, más esperanza del pueblo. Los filósofos, que antes discutían constelaciones, callaban o emigraban. Los escribas copiaban versos de Homero, pero sus papiros se manchaban con decretos impuestos. Repetir una mentira hasta convertirla en verdad. El incesto es pureza, la pureza es vida. La vida depende de la unión de los dioses vivientes. Así sonaban las nuevas oraciones. Arsínoe observaba desde lo alto. Bajo las capas de joyas y perfumes, entendía lo esencial. El poder absoluto solo se sostiene si la fe se vuelve cárcel. Multiplicó edictos, amplió rituales, ordenó que cada noble participara en ceremonias. El silencio ya no era una opción, era obligación. La complicidad se volvió supervivencia. Quien no aplaudía lo suficiente era sospechoso. Quien dudaba, traidor.
Los campesinos cargaban con el precio. Tributos imposibles, granos confiscados, impuestos disfrazados de ofrendas. El Nilo ya no alimentaba al pueblo, alimentaba templos, y cada templo nuevo era un ladrillo más en el muro invisible que separaba a los dioses vivientes de la miseria de sus súbditos. Es en este punto donde la historia deja de ser anécdota y se vuelve advertencia. Porque no importa si hablamos de Alejandría o de nuestros pueblos en México. Cuando la fe se convierte en prisión, lo sagrado deja de dar vida y empieza a devorarla. Bajo el resplandor de los altares, Alejandría parecía eterna. Pero en cada esquina ya germinaba la grieta. La fe, impuesta con miedo, no florece, solo encadena. Y Arsínoe, con cada decreto, clavaba más fuerte esas cadenas. Así, el pueblo aprendió que la devoción no era elección, sino método de supervivencia. Y la dinastía tolemaica, que pretendía brillar como dioses, comenzó a pudrirse desde dentro alimentada por el mismo veneno que predicaba. La corona brillaba en los templos, pero en las cámaras privadas comenzaba a notarse la maldición. Cada generación nueva de la dinastía tolemaica arrastraba consigo un temblor genético que nadie se atrevía a nombrar. Al principio fueron murmullos, príncipes demasiado pálidos, con huesos frágiles que se quebraban al menor golpe. Infantes con ojos desorbitados que murmuraban nombres de dioses invisibles en medio de la noche. Niños que no caminaban derechos, que temblaban como si hubieran nacido ya cansados. Los médicos callaban. Los sacerdotes repetían que era voluntad divina. Los cortesanos aprendieron a no mirar demasiado. Los cuerpos torcidos eran escondidos en habitaciones selladas, rodeadas de incienso para disimular el hedor de la enfermedad. Era como en nuestros pueblos de México, donde los rumores hablan de niños nacidos raros, y las familias dicen que es castigo de Dios. Se ocultan tras paredes de adobe, se nombra en voz baja, y se acepta como si la vergüenza fuera herencia. Así también funcionaba en Alejandría. Los palacios se llenaban de estatuas perfectas, mientras la carne real se deformaba en silencio. Un príncipe tuvo que ser atado a columnas de un santuario para evitar que se devorara la lengua entre delirios. Otro balbuceaba palabras incomprensibles, mientras sus sirvientes lo escondían cada vez que llegaban embajadores. Una niña, con la piel translúcida como cristal, vivió apenas unos días antes de ser enterrada sin nombre en los jardines. Y aún así, la maquinaria no se detenía. Al contrario, cuanto más evidente era la maldición, más altas se levantaban las estatuas de Arsínoe y Ptolomeo II. Los sacerdotes entonaban himnos más largos, repitiendo que la unión sagrada garantizaba fertilidad y victoria. El mito debía permanecer intacto, aunque la carne se deshiciera. Para el pueblo cada rumor era un secreto compartido en voz baja. En los mercados se decía que los príncipes nacían con los ojos torcidos, que los dioses estaban castigando el incesto. Pero nadie lo gritaba en la plaza. El miedo era más fuerte que la rabia. Los granos seguían confiscados, los impuestos seguían aumentando, y los campesinos seguían doblando la espalda. En este contexto, Arsínoe se convirtió en mármol viviente. Su sonrisa era una máscara, su piel un muro de piedra. Pero detrás, ella sabía lo que ocurría. Sabía que el precio de su estrategia se estaba pagando en los cuerpos de los inocentes. Y, aún así, eligió continuar. Porque en su lógica, mejor hijos torcidos que perder la pureza que sostenía el trono. Aquí está la ironía más cruel. La misma sangre que debía dar eternidad a la dinastía era la que la estaba pudriendo. El árbol genealógico, en lugar de florecer, se doblaba sobre sí mismo como serpiente devorando su cola. En los barrios lejanos de Alejandría, los campesinos comenzaban a murmurar que Roma, con toda su crudeza, sería menos verdugo que los propios faraones. La semilla del resentimiento germinaba, y mientras tanto, en los palacios de mármol, los hijos deformes eran prueba viviente de que la pureza mata lento. El reinado de Arsínoe alcanzó su forma más peligrosa, no en las guerras ni en los banquetes, sino en los decretos que convirtió la fe en mandato.
Ya no bastaba con callar. Todos debían participar, aplaudir, repetir. La liturgia se volvió ley y la ley una cárcel invisible. Cada noble era obligado a presentarse en ceremonias donde la unión incestuosa era proclamada como dogma divino. Cada campesino debía entregar parte de su cosecha no solo como tributo al faraón, sino como ofrenda a los dioses vivientes, Arsínoe y su hermano esposo. Rehusarse equivalía a traición, y la traición se castigaba con la muerte, la expropiación o la desaparición. El veneno ya no corría solo en la sangre de los herederos, sino en el tejido mismo de la sociedad. Filosofía, comercio, educación. Todo fue infectado. Los escribas copiaban decretos que repetían la misma consigna: pureza o ruina. Los maestros enseñaban a los niños que desafiar la unión de hermanos era como secar el Nilo con las propias manos. En México, esa lógica no nos resulta ajena. ¿Cuántas veces hemos visto caciques locales imponer fiestas religiosas obligatorias, donde el que no coopera es señalado? ¿Cuántas comunidades han convertido la fe en una mordaza, en una forma de medir la lealtad más allá de la convicción? Lo que pasaba en Alejandría no era distinto. El silencio se transformó en complicidad, y la complicidad en método de supervivencia. Arsínoe entendía perfectamente lo que hacía. Había convertido su tragedia personal en un modelo de poder. Lo prohibido se volvió mandato, lo vergonzoso se volvió orgullo, lo que antes se escondía ahora se exhibía en templos y altares. Cada estatua erigida era un recordatorio de que cuestionar equivalía a blasfemar. Los cortesanos competían entre sí para demostrar devoción extrema. Regalaban cosechas enteras, levantaban templos nuevos, organizaban festivales interminables. No lo hacían por fe, sino por miedo. En la corte nadie quería ser el primero en mostrar duda, porque la duda era sentencia. Mientras tanto, el pueblo se desangraba. Los impuestos devoraban aldeas enteras. Los campesinos trabajaban los campos hasta doblar la espalda, y aún así, veían cómo los granos eran confiscados para financiar rituales huecos. La comida escaseaba en las casas, pero rebosaba en los altares. En los mercados, los rumores corrían como viento, que la maldición ya estaba escrita en los cuerpos deformes de los príncipes, que los dioses castigaban la soberbia de los Ptolomeos. Pero los rumores nunca pasaban de ser susurros. Nadie los gritaba en la plaza, porque todos sabían lo que ocurría con quien se atrevía a romper el coro. Arsínoe, cubierta de joyas, contemplaba esas grietas como parte de su diseño. No buscaba eternidad, buscaba control. Y el control lo había aprendido. Solo se sostiene si la fe se vuelve prisión. Así, el veneno dejó de ser una consecuencia y se convirtió en mandato. No solo corría en la sangre real, estaba en cada decreto, en cada altar, en cada silencio forzado. Alejandría brillaba por fuera, pero por dentro ya era un cadáver que se mantenía en pie gracias al miedo. Cuando Arsínoe exhaló su última orden, el mármol de Alejandría seguía reluciendo. Las bibliotecas todavía rebosaban papiros, los templos aún levantaban estatuas, los sacerdotes seguían entonando himnos. Pero por dentro, todo estaba podrido. La sangre de la dinastía, que debía garantizar la eternidad, ya no era fuente de vida sino de enfermedad. Cada nuevo hijo nacía con menos promesa y más defecto. Huesos frágiles, mentes delirantes, ojos extraviados. El árbol genealógico, en lugar de extenderse, se había convertido en serpiente devorándose la cola. Y la última flor venenosa de ese árbol sería Cleopatra, brillante y carismática, pero marcada por la misma fiebre genética que Arsínoe había legitimado. Su reino no se sostuvo por la fuerza de ejércitos, sino por el encanto de convertir debilidad en mito. Pero ni su astucia ni su alianza con Roma pudieron borrar el tumor heredado. Cuando César puso sus sandalias en la arena del Nilo, Egipto ya era un gigante hueco. No cayó por invasores, sino por la semilla corrupta que Arsínoe había sembrado. Roma no necesitó arrasar templos ni derribar columnas.
Bastó con esperar a que la sangre hiciera su trabajo. La corona, tan pesada como altar, terminó siendo lápida. Y aquí la historia nos golpea como espejo. En México sabemos lo que significa un poder que se pudre desde dentro. Caciques que convierten el apellido en cárcel, familias que se devoran a sí mismas para no perder el control, comunidades enteras sometidas por silencios obligados. Lo que ocurrió en Alejandría no es solo pasado, es advertencia. Arsínoe, para muchos, fue un monstruo, pero también fue reflejo de un sistema que prefirió bendecir lo prohibido antes que enfrentar la verdad. Convirtió la maternidad en moneda, la fe en mordaza, la familia en carnicería. Y ese veneno no desapareció con ella. Se convirtió en modelo, en herencia, en advertencia. Por eso, esta historia no termina en los muros caídos de Alejandría. Vive en cada sistema que llama virtud a la crueldad, que disfraza de pureza lo que en realidad es podredumbre. Vive en cada silencio que mata más que una espada. Y ahora la pregunta es para ti, que escuchas desde este lado del tiempo. Si tu linaje fuera tu cárcel, ¿romperías la cadena aunque eso significara morir anónimo? ¿O la pulirías hasta volver la corona, aunque costara la locura de tus hijos y la ruina de tu pueblo? Arsínoe eligió sobrevivir, aunque eso implicara devorar. ¿Tú serías diferente? Déjame tu voz en los comentarios. ¿Fue Arsínoe un monstruo o simplemente un espejo de lo que todos podemos ser cuando el miedo nos arrincona? Comparte este video para que la historia oscura respire y nadie pueda fingir que no existió. Porque al final el mayor peligro no es que la sangre se corrompa, sino que el silencio la convierta en ley.